Hola, en el marco del proyecto POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, nos acompaña hoy día el profesor Carlos Vidal Prado. El profesor Carlos Vidal es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional a Distancia, la UNED, y es profesor en distintas universidades extranjeras y ha publicado un sinnúmero de materias en Derecho Constitucional, principalmente en temas relativo al derecho electoral, las relaciones de autonomía en el derecho español, y también algo de derecho constitucional interno y la relación con el derecho constitucional europeo, podríamos decir. Profesor Carlos Vidal, es un gusto tenerlo acá en este proyecto y que pueda colaborar con nosotros. Esta entrevista es una entrevista a modo conversatorio, donde la idea es que usted nos pueda ilustrar cómo se han dado los procesos constitucionales, eh, y además qué materias deberían estar dentro de un texto constitucional, qué materias deberían estar excluidas de un texto constitucional, y qué visión tiene usted sobre una constitución. Entonces, sin más, la idea es hacer unas preguntas generales y después unas preguntas más específicas sobre alguna materia, sin perjuicio que usted se pueda extender a temas que haya investigado en sus publicaciones. Entonces, una primera pregunta, Carlos, es eh, y tiene que ver con la contingencia que se ha dado en la espera de este proceso constitucional que se inicia en abril con la elección de los constituyentes, es ¿qué debe contener hoy día una constitución? Bueno, clásicamente sabemos los especialistas en derecho público que desde la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa se dice que por lo menos dos cosas, ¿no? Los derechos fundamentales y la separación de poderes. Y hoy día seguimos hablando de lo mismo, es decir, esos son dos elementos que tienen que incluirse en una Constitución. Un elenco, un catálogo de derechos que puede tener el mismo nivel de garantías o diferentes niveles de garantía, como ocurre en la Constitución española, que tenemos hasta 3 niveles de garantía diferentes, y luego establecer cuáles son los poderes clásicos del Estado y los mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes. Evidentemente, también debe contener los principios y valores fundamentales de ese sistema político, pero eso es más evanescente, digamos, porque eso va a servir puramente para la labor interpretativa que hagan luego los jueces y tribunales al aplicar la Constitución y los propios operadores jurídicos. Después debe contener, evidentemente, la forma de la jefatura del Estado, si estamos en una república o una monarquía, si queremos un sistema presidencialista o parlamentario. Eso va de suyo, ¿no? Cuando la Constitución establece las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, lo hará de un modo o de otro si estamos en un sistema parlamentario, un sistema presidencialista o en un sistema mixto, como ocurre en muchos países. Entonces, eso es lo que debe contener desde el punto de vista material. La Constitución, en todo caso, debería contener todo eso, recogiendo, sobre todo en la parte dogmática, es decir, en la parte de los derechos fundamentales y los principios y valores, los elementos básicos del sistema político, los elementos básicos para la convivencia de esa comunidad política, que es la que se está autodeterminando, por decirlo de alguna manera, con esa Constitución, ¿no? Claro, todo esto queda un poco en el aire, o sea, podemos ir concretando luego en la conversación, ¿no? Pero digamos que esos serían los elementos, y la Constitución tiene que ser un núcleo en el que todos los ciudadanos estén de acuerdo en ese elemento, el núcleo fundamental de ese sistema político, a partir del cual luego puede haber distintos desarrollos en la legislación que pueden hacer hincapié en un matiz o en otro matiz, pero que esos matices son los que deberían quedar fuera de la Constitución, porque justamente son los puntos en los que puede haber más discrepancias y pueden estar más sometidos a los vaivenes de las circunstancias políticas, sociales, etcétera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy enemigo de que las constituciones sean muy largas, porque yo creo que deben ser breves y deben contener lo esencial, y a partir de ahí esa Constitución, que
tiene que aunar, tiene que aglutinar a una mayoría social muy amplia, puede tener diferentes lecturas en función de las circunstancias de cada momento, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que yo le pido a la Constitución. Evidentemente, otra cosa que tiene que incluir la Constitución es su propio procedimiento de reforma, ¿no? Porque si no, estaríamos ante un sistema pétreo y la reforma de la Constitución, aunque en España, por ejemplo, no somos muy aficionados a ella, por desgracia, pero la reforma de la Constitución es un instrumento de defensa de la Constitución y, por lo tanto, hay que establecer un procedimiento. Es discutible si determinar o no que la reforma tenga algún límite, es decir, si puede haber una cláusula de tangibilidad o no debe haberla. Yo creo que no es necesaria una cláusula de intangibilidad, pero a la vez hay países como Alemania que no son un modelo en algunos aspectos por su estabilidad, que sí tienen cláusula de intangibilidad. O sea, puede determinarse que a lo mejor hay algunos elementos del sistema político que no deberían ser reformados y se incluyen esa cláusula de intangibilidad. Pero en fin, esto sería ya un modelo de democracia militante. Ya es más discutible si merece la pena o no incluirlo, o simplemente establecer un procedimiento de reforma como hace España, ¿no? Un procedimiento de reforma más simple y otro más complejo, el simple y el agravado, ¿no? Que nuestro sistema, nuestro procedimiento de reforma agravado en realidad es casi como una cláusula de intangibilidad, porque se refiere a la monarquía parlamentaria, se refiere al título preliminar, es decir, los principios y valores fundamentales del régimen, y a los derechos fundamentales, la sección primera del capítulo segundo y título primero. Pero bueno, son cuestiones discutibles, pero básicamente esto es lo que debería contener la Constitución sin convertirse en un reglamento, ¿no? Porque cuantas más cosas tenga la Constitución, más necesidades habrá de reformarla en el futuro, más posibilidades hay de que se quede anticuada, y yo creo que no, que tiene que recoger lo esencial y lo fundamental. Carlos, en relación con eso, con lo que debe contener una constitución, en nuestro país, una de las principales críticas que se le hace a la constitución vigente y que se va a reformar es que la constitución establece un modelo económico neoliberal o liberal, básicamente. ¿Debe contener la constitución un modelo económico o pautas básicas sobre cómo se tiene que llevar adelante la economía? Debería contener al menos los principios básicos de cómo debe gestionarse la economía, pero entiendo que no tendría que decantarse ni por un sistema puramente neoliberal, aunque habría que ver qué se entiende por neoliberalismo, ni tampoco por un sistema socialista de mercado, ¿no? O comunista. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la capacidad de gestión del Estado y de intervención del Estado y la libertad de los ciudadanos, la libertad de emprendimiento, la libertad de empresa, y por lo tanto la intervención sobre el mercado, si es razonable, está justificada, y creo que eso se puede incluir en la Constitución, pero un excesivo intervencionismo tampoco estaría justificado, porque entonces estaríamos impidiendo precisamente uno de los derechos fundamentales, que es el de la libertad de los ciudadanos, ¿no? De la libertad de emprendimiento, las libertades en el ámbito económico. Nuestra Constitución tiene un título dedicado a la economía y la hacienda, y establece esos principios, pero son principios que permiten una gestión económica más intervencionista y una gestión económica más liberal, es decir, que no toman partido por ninguno de los dos lados. Pero, por ejemplo, la propiedad privada hay que defenderla, pero también es verdad que se debe admitir en algunos casos la posibilidad de expropiación por razón del interés general, ¿no? Del bien común, o lo que llamamos ahora el interés general. Entonces yo creo que dentro de la Constitución no debería establecerse un sistema excesivamente rígido y que obligase a tener una gestión económica muy, muy inclinada o muy escorada hacia un sistema económico determinado, pero sí principios que garanticen, por un lado, los derechos de los ciudadanos, y por otro lado, que el Estado puede intervenir para evitar situaciones injustas, en el fondo también para garantizar los derechos de los menos favorecidos, ¿no? O sea, para la redistribución de la riqueza,
por tener un sistema tributario, un sistema, pues, evidentemente, establecer la gestión presupuestaria y tener unos planes presupuestarios plurianuales, como se establece, por ejemplo, en nuestra Constitución, y que eso sea responsabilidad del gobierno, respetando, como digo, la libertad ciudadana. Pero yo creo que, en fin, no debería, como digo, ser una Constitución que tome partido, porque al final, en la Constitución, si queremos que sea la Constitución de todos, no puede ser solo de una parte. Y en cuanto metemos en la Constitución más elementos de los imprescindibles, corremos el riesgo de que sea la Constitución solo de unos pocos y no de todos. Y si no es de todos, no es Constitución. Es decir, que no representaría ese pacto social que tiene que ser la Constitución, ¿no? Y que es más, que incluso en algunos casos es conveniente que sea previo a la Constitución. O sea, primero hay que ponerse de acuerdo en lo que queremos que esté en la Constitución y luego vamos a redactarla, ¿no? Y eso que ha ocurrido en muchos procesos constituyentes, es decir, primero hay un pacto social y luego hay una elaboración de la propia norma, eso yo creo que es muy sano, ¿no? Porque si no lo hacemos así, la Constitución ya no nace correctamente, ¿no? Bueno, y también otra en relación también con el contenido de la Constitución. Tú mencionabas los derechos fundamentales. Eh, ¿Qué derechos fundamentales deberían estar hoy día en una Constitución? ¿Qué derechos fundamentales básicos, primera generación, segunda generación? Dos preguntas. Los derechos sociales, ¿qué derechos sociales deberían estar y cómo deberían estar en cuanto a su exigibilidad? Y también una segunda pregunta con ciertos derechos que en el último tiempo han surgido. Por ejemplo, acá en nuestro país se ha discutido mucho, o ha habido algún movimiento de incorporar neuroderechos o derechos de los animales, por ejemplo, dentro de la Carta Fundamental. No sé si tú tienes alguna opinión en ese sentido. Bien, vamos a ver. Sobre los derechos sociales, yo creo que deben incluirse, sobre todo algunos, como son el derecho a la educación, que tiene un aspecto de derecho social, el derecho a la protección a la salud, y por lo tanto eso debería incluirse. Y claro, depende también de las circunstancias de cada país, ¿no? En nuestro caso hay un sistema de sanidad universal para todas las personas que forman parte, que están en la seguridad social, el sistema de seguridad social español, y que tienen un derecho a una asistencia sanitaria. Hay también, pero esto ya es más discutible, ¿no? Se podría incorporar los derechos de las personas dependientes, es decir, las personas con discapacidad, a tener unas mínimas prestaciones sociales, pero claro, digo que es discutible porque esto depende de las circunstancias de cada país y yo esto no lo incluiría quizá entre la parte más nuclear de la Constitución, ¿no? Yo desde luego creo que hay que incluirlos. Lo que ocurre es que entiendo que esto tiene relación con lo que hemos dicho antes de la parte económica, ¿no? Los derechos sociales habrá que incluirlos y habrá que garantizarlos teniendo en cuenta digamos, supeditándolos, aunque a algunos no les guste oír hablar de esto, supeditándolos a la capacidad económica del Estado, porque no me vale para nada incluir en la Constitución un montón de derechos sociales si luego resulta que el Estado es un Estado fracasado o un Estado que tiene problemas, como pasa, a veces uno lee, yo pongo el ejemplo de la Constitución de Venezuela y parece que aquello es un paraíso. Sin embargo, sabemos cómo funciona el sistema político venezolano y cómo los derechos sociales, por mucho que estén en la Constitución, no existen, ¿no? Entonces, es mejor incluirlos con una visión realista y tener en cuenta las circunstancias y saber que en algunos casos pues, puede ceder un interés determinado ante otro, ¿no? Y yo creo que una cosa es lo que llamaban los alemanes, ¿no? La procura existencial, el derecho a un mínimo de dignidad, que eso tiene que estar recogido en la Constitución, y otra cosa es hasta dónde tiene que llegar eso y hasta dónde yo le puedo exigir al Estado que me preste determinados servicios en el ámbito sanitario, por ejemplo, en el ámbito social en general o en el ámbito de
de la dependencia. En España, por ejemplo, no hemos tenido una legislación sobre las personas que tienen alguna discapacidad o dependencia en general, personas mayores, etcétera, hasta hace 10 o 15 años. Es decir, que tampoco, y no está en la Constitución como tal, o sea, ahí está en una parte de la Constitución que es el capítulo tercero del, del título primero, que es el de los derechos fundamentales, pero el capítulo tercero tiene un nivel de garantías mucho menor, es decir, que está supeditado a su desarrollo legislativo y por lo tanto no es un derecho de primer rango, no es un derecho fundamental de la Constitución, sino que es un derecho que tiene una base constitucional, pero que es de configuración legal, más bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los derechos sociales tienen que estar, pero no todos. Es decir, que, y además, como digo, con ciertas cautelas, ¿no? Eh, Sobre todo en el ámbito de lo que es la capacidad económica del Estado. Y cuanto a los nuevos derechos, a mí me parece que es bueno que la Constitución sea hija de su tiempo y por lo tanto a lo mejor hay algunos de esos derechos que sí habría que incorporar. Yo soy enemigo, o a mí no me parece oportuno que se incorporen con demasiado detalle, sino que a lo mejor se pueden incorporar algunos derechos en términos amplios. Es decir, ahora, por ejemplo, tenemos las nuevas tecnologías. Cuando se elaboró la Constitución española en el 78, no tenían el grado de desarrollo que tienen ahora. Entonces, probablemente, si nosotros reformásemos el título referido a los derechos fundamentales, tendríamos que introducir a lo mejor algún nuevo derecho o algún derecho que deriva del derecho a la intimidad, a la protección de la propia imagen o el secreto de las comunicaciones. Tendríamos que a lo mejor especificar alguno de estos nuevos derechos en la Constitución. Pero tampoco me parece que sea malo hablar en general del secreto de las comunicaciones que se puedan realizar por cualquier medio, por ejemplo, porque estás abriendo ya esa posibilidad a cualquier tipo de comunicación. Es decir, algún planteamiento en el cual se abra la posibilidad a incluir esos nuevos métodos de comunicación que van surgiendo. Y los derechos, desde el punto de vista de la biotecnología, también a lo mejor habría que incluir algo, pero yo no lo detallaría, es decir, yo no haría una mención a un derecho muy específico, sino haría una mención a los derechos en el ámbito de por ejemplo, en el ámbito de la bioética o de la biotecnología, a lo mejor algo que tenga que ver con los derechos de los pacientes, los derechos ante por ejemplo, ahora con el tema del COVID, las vacunas, ¿no? Los experimentos con los tratamientos inmunológicos, etcétera. A lo mejor se puede poner algo que se refiere a esto, pero no tiene que ser detalladamente a qué derecho me estoy refiriendo. Y desde luego, lo último que me preguntabas con relación a los derechos de los animales, pues yo sinceramente creo que no. En fin, desde luego, si se incluyen, no se pueden incluir a la vez, o sea, entre los derechos fundamentales, que son derechos cuyos titulares son personas, ¿no? Y son personas humanas y que no tienen nada que ver con los animales. Los derechos de los animales, en todo caso, habría que ver incluso si son titulares de derechos o no. O sea, ya sé que hay compañeros nuestros que a lo mejor me llamarían hereje por decir esto, pero en todo caso, claro, es que en todo caso tendremos el deber de respetarles nosotros, ¿no? Pero yo me acuerdo desde el punto de vista del derecho romano, ¿no? A mí me dio clase don Álvaro Dors en Navarra, y claro, él hablaba mucho de cómo los romanos no hablaban tanto de derechos como de deberes, ¿no? O sea, el deber, por ejemplo, incluso hablando del derecho a la vida, hablaba del deber de respetar la vida, ¿no? Que tienen los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, los animales, me sentiría más cómodo en un planteamiento así, aunque ya sé que no está de moda decir esto, pero y se puede incluir algo sobre el deber de respeto a los animales en la Constitución, pero yo no, desde luego no al mismo nivel que los derechos fundamentales, ¿no? Yo lo metería en otro apartado relacionado con el respeto al entorno, o donde se pueda introducir también el derecho a un medio ambiente adecuado, tal, pero yo no creo que se pueda hablar de un derecho fundamental cuyo titular sean los animales, ¿no? No, muy claro.
También respecto de otra materia, ya dentro de la Carta Fundamental o de las principales discusiones que se han dado en nuestro país, uno de los órganos que quizá ha sufrido mucha crítica ha sido el Tribunal Constitucional, la justicia constitucional, sobre todo en un tema muy específico, que es el control preventivo de constitucionalidad. La discusión legislativa se da dentro del Parlamento, permite después, ¿cierto?, impugnar un proyecto de ley o cuestionarlo ante el Tribunal Constitucional, por lo tanto se discute que es un órgano contramayoritario. Entonces, ¿es bueno tener un control preventivo? ¿Es malo tener un control preventivo o habría que hacer algunos ajustes de cara a una nueva constitución? A mí me parece que en algunos aspectos es necesario control preventivo. La experiencia en España es muy ilustrativa en este sentido, porque nosotros teníamos control previo frente a tratados internacionales, que eso es necesario y ese, desde luego, hay que preverlo en una Constitución, porque antes de firmar un tratado internacional tienes que saber, si tienes dudas de si es compatible o no con la Constitución, has de saber que el tribunal te diga, ¿no?, si puedes firmarlo o no puedes firmarlo, porque si no, después es un compromiso que tienes en el ámbito internacional que contradice tu propia Constitución. Pero bueno, eso desde luego hay que incluirlo. Y en España teníamos el control previo también frente a leyes orgánicas, la legislación, las leyes que regulan aspectos más relevantes en la Constitución, sobre todo la regulación, el desarrollo de los derechos fundamentales y también los estatutos de autonomía, que tienen que adoptar la forma de ley orgánica, y la regulación de los principales órganos constitucionales, el propio Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, etc. Bueno, entonces, el recurso previo, ese control previo contra leyes orgánicas, se aprovechó en los años 80, cuando el Partido Socialista de Felipe González había ganado con unas amplias mayorías, con 202 escaños de 350 en total, o sea, mayoría mucho más que absoluta. Se aprovechó por Alianza Popular en aquel momento, que era la oposición, que rondaba los 100 escaños, la mitad, para, decía el gobierno socialista, para ejercer de contrapoder, lo que acabas de decir que se critica en Chile, ¿no? Y entonces hubo una reforma en el año 85 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, porque esto no se incluye en la Constitución, se incluía en la ley orgánica. Entonces, en la ley orgánica se excluyó esa posibilidad, solamente se mantuvo para los tratados internacionales. Pero claro, hemos tenido un problema conocido mundialmente en Cataluña, y es que cuando se aprueba el Estatuto de Cataluña, el Estatuto primero pasa por el Parlamento de Cataluña y luego va a las Cortes Generales, al Parlamento Central, luego hay un referéndum y después del referéndum es cuando se recurre el Estatuto, que por cierto no recurre, aunque el relato de los independentistas lo dice siempre, no lo recurre el Partido Popular solamente. El Estatuto lo recurrieron varias comunidades autónomas, el Partido Popular y el Defensor del Pueblo, que había sido nombrado por el Partido Socialista. O sea que el Estatuto tenía graves problemas de constitucionalidad, no solo porque el PP pues, lo hubiera recurrido, ¿no? Entonces, ahí se produjo un choque de legitimidades, porque por un lado, los ciudadanos españoles que viven en Cataluña habían aprobado el Estatuto, los dos parlamentos lo habían aprobado, y el Tribunal Constitucional tenía que, al final de todo, tenía que decidir si el Estatuto era compatible o no con la Constitución. Entonces, fue esa sentencia que ha sido tan polémica, aunque en mi opinión fue lo mínimo que se podía hacer, es decir, que fue una sentencia adecuada, o incluso yo habría ido un poco más allá, pero bueno, fue una sentencia adecuada y claro, planteó ese problema de choque de legitimidades. Entonces, a raíz de eso, se recuperó el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía, para que no volviera a ocurrir este supuesto. Porque entonces, claro, intervendría el Tribunal Constitucional antes del referéndum, ¿no? Se solucionaría ese problema. Con lo cual, conclusiones que podemos sacar de lo que nos ha pasado a nosotros. Yo creo que el recurso previo, control previo, debería mantenerse, pero quizá solo para leyes que desarrollen aspectos fundamentales
de la Constitución, como nos pasa a nosotros con las leyes orgánicas, o incluso a lo mejor no con todas las leyes orgánicas. Nosotros lo hemos recuperado solo para los estatutos de autonomía, pero yo lo recuperaría no solo para los estatutos, quizá para la legislación, lo que llamamos el bloque de la constitucionalidad, es decir, la legislación tanto autonómica en España como las leyes orgánicas que regulan los órganos constitucionales principales o algunas leyes que regulen eso se podía determinar en el debate en las Cortes Constituyentes, ¿no? Bueno, en la Asamblea Constituyente. Pero yo sí que lo mantendría, aunque quizá limitaría el tipo de leyes a los cuales o frente a las cuales se puede plantear el control previo, ¿no? Claro, no sé si se está hablando en Chile incluso de tener algún tipo de, como he dicho, como tenemos en España, legislación orgánica, legislación ordinaria, para regular a lo mejor elementos básicos del sistema político o no, eso lo ignoro, pero si se... Tenemos leyes orgánicas para los órganos constitucionales, prácticamente. Claro. Vale, pues entonces a lo mejor para esas habría que mantenerlo y quizá a lo mejor para las que afecten a derechos fundamentales, no lo sé, pero habría que plantearse algo así. Yo creo que eliminarlo del todo no me parece razonable, porque al final es verdad que el Tribunal Constitucional tiene que actuar también como contrapeso, no político, o sea, evidentemente tiene consecuencias políticas su decisión, pero es un contrapeso porque no siempre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo saben mantenerse dentro de sus límites, por decirlo así. Entonces el Tribunal Constitucional tiene que garantizar que lo que ha establecido el Poder Constituyente se está respetando y que la Constitución es ese límite que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no pueden superar y por tanto hay veces que el control no basta con que sea solo a posteriori, sino que algunas leyes que son muy esenciales convendría quizá controlarlas previamente, ¿no? Y al hilo de esto, perdona, porque hay una cosa de... O sea, yo creo que en España también esto se ha hecho pensando, esas leyes principales han servido para, cuando no había un grado de consenso en el detalle durante la elaboración de la Constitución, entonces se dilataba esa necesidad de mayorías a la futura ley orgánica, que como requiere una mayoría absoluta y no simple como la ley ordinaria, pues estás dilatando esa necesidad de acuerdo al futuro, pero a la vez estás permitiendo que ese detalle en el que no te has puesto de acuerdo durante el momento constituyente requiera un grado de acuerdo superior al ordinario, ¿no? Por eso se exige la mayoría absoluta. Entonces yo creo que ese tipo de leyes que requieran un grado de aprobación en el Parlamento, etcétera, esas sí que deberían tener una posibilidad de control previo. Perfecto. En tus palabras mencionaste dos temas que son bien importantes. El defensor del pueblo. Lo menciono porque también previo a un debate constitucional, algo o algunos autores ya han propuesto la creación de un defensor del pueblo sin adentrarse en la regulación que hace el Estado de distintas actividades y hay procedimientos específicos de reclamación en las distintas instancias, etc. Están los tribunales de justicia, hay un tribunal constitucional, nosotros no tenemos tribunales contenciosos administrativos, entonces se ha planteado la idea de un defensor del pueblo. Me gustaría preguntar cuál ha sido la experiencia en España del defensor del pueblo, si es una institución adecuada a un sistema constitucional hoy día, o pareciera ser que una institución que no cumple una función tan gravitante, por ejemplo. Yo creo que sí tiene una función importante. Lo que pasa es que en España estamos ahora mismo sin defensor del pueblo desde hace varios años. O sea, hay un defensor del pueblo en funciones que era el anterior adjunto al defensor del pueblo, pero cuando finalizó el mandato del anterior, pues ha quedado este en funciones. Tenemos un problema de desinstitucionalización en España a muchos niveles, ¿no? Y esto es un ejemplo. O sea, que no hay, como el defensor del pueblo en España es un comisionado de las Cortes Generales, o sea, del Parlamento, y de hecho rinde cuentas ante el Parlamento, aunque tiene autonomía de gestión y de actuación.
Pero a pesar de no tener la figura de defensor del pueblo, la institución, con sus funcionarios y con su, digamos, infraestructura, sigue actuando y cumple una función interesante, porque hay muchos ciudadanos que para la defensa de sus derechos no tienen ni medios, ni infraestructura, ni posibilidades económicas para pagar un abogado o para llevar un proceso judicial determinado. Entonces, acudiendo al defensor del pueblo es una vía extrajudicial que permite llegar a veces a resultados interesantes, ¿no? El defensor del pueblo, cuando un ciudadano denuncia una situación de una institución pública, el defensor del pueblo se pone en contacto con esa institución pública y la institución pública está obligada a responder. Entonces, es verdad que a lo mejor al final no siempre se consigue un resultado espléndido, por decirlo así, o un resultado perfecto, óptimo, pero sí que al menos las instituciones saben que tienen una figura, un órgano que se encarga de defender los derechos de los ciudadanos y que van a tener que dar la cara públicamente, ¿no? Puede haber instituciones que no le hagan caso al defensor del pueblo. Bueno, no pasa, en fin, el defensor del pueblo puede acabar llevando el tema a los tribunales si es un tema que judicialmente puede tener responsabilidades judiciales. Y por supuesto, el defensor del pueblo va a dar cuenta al Congreso de los Diputados y al Senado, va a dar cuenta de que estas instituciones a las que yo me he dirigido no han respondido o no han hecho las tareas que deberían haber hecho para rectificar esta lesión de un derecho fundamental. Tiene por un lado la posibilidad de acudir a los tribunales y tiene por otro lado el reproche político a esa institución pública, ¿no? Entonces creo que sí que es bueno que haya una institución, aunque también creo que hemos de tener cuidado con el tamaño que tenga esa institución. Es decir, en España, por ejemplo, me parece que son innecesarios muchos defensores del pueblo en comunidades autónomas, porque lo que ha ocurrido es que luego hay un defensor del pueblo central y luego cada comunidad autónoma, o muchas comunidades autónomas, no todas, tienen sus propios defensores del pueblo. Yo creo que ahí ya sí se podía haber prescindido de esa figura o haber creado unas figuras que colaborasen con el defensor del pueblo estatal, pero no necesariamente tener ahí una figura independiente que se ocupase de los ciudadanos que viven en esa comunidad autónoma, ¿no? Podía ser incluso, ya digo, alguien, un organismo dependiente hasta cierto punto del gobierno autonómico, pero no una figura diferente, ¿no? Entonces creo que hay que saber medir también las cosas, porque si no, el aparato estatal se incrementa innecesariamente. Hay que pensar en la figura, hay que dotar la figura de los medios imprescindibles, pero tampoco creo que, porque al final, como he dicho, el resultado, un derecho fundamental que ha sido lesionado, solamente podrá repararse al final de un modo óptimo gracias a la intervención de los órganos judiciales, ¿no? El derecho del pueblo es complementario. Podríamos decir que podría ser un modo de intentar evitar que llegue al conflicto jurídico, al conflicto judicial, en el ámbito del proceso judicial, un problema de una lesión de un derecho fundamental, ¿no? Y en ese sentido también es un filtro que ayuda. Entonces yo creo que es una institución que sí debería estar, ¿no? Bueno, otros temas también interesantes en la parte orgánica de una carta fundamental, también se ha discutido mucho y de manera incipiente, yo creo, es dos instituciones que son muy importantes. Por un lado, el Banco Central, y cuál sería el estatuto jurídico del Banco Central. Te pongo en contexto, hoy día nosotros tenemos un Banco Central autónomo constitucionalmente, y compuesto por un directorio, y el Banco Central se encarga de la estabilidad económica en cierto sentido. Y por el otro lado, otro órgano u otra institución que ha pasado desapercibida a nivel constitucional son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que estar en la Constitución, y el Banco Central, ¿cómo debería estar Yo creo regulado? Bueno, como sabes, en España, aunque tenemos un banco central, el Banco de España, como hay un Banco Central Europeo, ha perdido bastante protagonismo, ¿no? Pero yo creo que sí que tienen que aparecer en la Constitución como
por un lado las Fuerzas Armadas y por otro lado el Banco Central. Es diferente, el estatus del Banco Central sí que tiene que ser un estatus de un organismo autónomo, independiente, en el que quizá, evidentemente, el nombramiento del presidente del banco o la presidenta del banco, pues sí tiene que ser un nombramiento en el que participen de alguna manera los poderes públicos, ¿no? No solamente los poderes públicos, pero también ellos, y luego dotarle de un estatuto independiente y, y luego y darle autonomía, evidentemente, aunque luego tenga que comparecer, por ejemplo, el presidente del Banco Central, del Banco de España, comparece en el Parlamento, ¿no? Porque aunque tenga un estatus especial y sea también un órgano independiente, pues tiene que explicar y tiene que comparecer ante el Parlamento, sobre todo cuando se está discutiendo cuestiones de política presupuestaria, política económica, ¿no? En cuanto a las Fuerzas Armadas, claro, pero perdón, en Chile, lo que digo, en España tiene menos relevancia el Banco Central, aunque está, pero tiene menos relevancia por la figura del Banco Central Europeo, que sí que también es dentro de lo que es la organización, la estructura orgánica de la Unión Europea, es un órgano también con un alto nivel de independencia, como sabes, ¿no? Entonces, yo creo que la figura de los bancos centrales es importante que tenga un estatuto que garantice la autonomía y la independencia y que digamos, dependa lo menos posible de las circunstancias políticas, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, las Fuerzas Armadas yo creo que deben estar en la Constitución. Evidentemente, la función de dirección política la tiene el gobierno y por lo tanto dependerán del gobierno, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas tienen que estar en la Constitución para garantizar también el mantenimiento del orden constitucional, ¿no? Tiene que haber unas Fuerzas Armadas y luego, con independencia luego de que existan también las fuerzas, lo que en España llamamos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? La policía, la Guardia Civil, que se llaman así en España los dos cuerpos que tenemos. La Guardia Civil es un cuerpo militar, la policía no, y las Fuerzas Armadas a otro nivel, porque las Fuerzas Armadas están llamadas a cubrir un papel de defensa del territorio en caso de agresión externa, bueno, y en muchos casos también de intervenciones ante posibles conflictos internos, un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, o sea, intentos de subvertir el orden constitucional. Yo creo que ahí tienen un papel las Fuerzas Armadas y por tanto sí deberían incluirse como garantes del mantenimiento del orden constitucional, sometidos lógicamente a las indicaciones del gobierno, ¿no? Porque del ministerio correspondiente, del presidente o presidenta del gobierno y del ministro de Defensa, pero con esa función principal de garantizar el mantenimiento del orden constitucional. Claro, claro. Carlos, no sé si quieres explayarte sobre algún tema en específico que tú estimes pertinente. Yo Bueno, tengo algunas preguntas, pero son de menor entidad, así que te dejo la palabra a ya, ti. no, o sea, yo diría, vamos a ver, al principio se me quedó un poco en el tintero en las primeras preguntas. Una constitución tiene que ser, como he dicho antes, un núcleo básico en el que todos los ciudadanos estén de acuerdo, ¿no? O todos o la inmensa mayoría de los ciudadanos estén de acuerdo. Entonces, la constitución tiene que basarse en el consenso y en el acuerdo, no en imposiciones unilaterales, porque entonces estaríamos en lo que he dicho antes, una constitución de parte, ¿no? Y el consenso significa ceder, es decir, que todos tienen que ceder, no pueden ceder solo unos y los otros no, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, y por eso quería hablar de esto, uno de los ámbitos en los que he trabajado mucho ha sido los derechos educativos. Entonces siempre pongo de ejemplo nuestro artículo 27 de la Constitución Española, y además hace poco escribí un librito sobre eso, ¿no? Que en España tenemos siempre la fama de que cada gobierno que ha llegado ha hecho una ley educativa diferente al gobierno anterior, ¿no? No es exactamente así, pero es verdad que no nos hemos puesto de acuerdo en el ámbito de la educación, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo a la hora de hacer la Constitución y luego cada gobierno ha ido haciendo hincapié en su parte, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un artículo 27 de nuestra Constitución en el cual se recogía lo esencial de las dos tesis que había en aquel momento. Lo digo porque
creo que también en este ámbito de la educación tenéis también conflicto ahí. Sí. Y además es un ejemplo de lo que hay que hacer en todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron nuestros constituyentes? Había unos, los del centro y centro derecha, que defendían o hacían más hincapié en el aspecto, en la dimensión de libertad. El derecho a la educación tiene dos dimensiones, la dimensión prestacional como derecho social y la dimensión de libertad, la libertad de enseñanza o la libertad de educación, según utilicemos los conceptos. Y había otro sector, que era el sector de izquierda, socialista y comunista, que defendían una educación pública, única y laica. Educación pública, no me gusta nada ese término, porque yo siempre he defendido que la educación o es pública o no es educación. O sea, que en todo caso sea educación estatal, pero no educación pública. Toda la educación tiene vocación de llegar a todos los ciudadanos, si no, será una educación para una secta, ¿no? No estamos en eso. Bueno, entonces, los dos se pusieron de acuerdo en qué? En que, por un lado, ya empieza el artículo 27 diciendo se reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. O sea, se pusieron de acuerdo en hacer algo que permitiese las dos cosas. Tenemos una red de centros educativos estatales, pero en esa red de centros educativos se integran también con fondos públicos, financiados con fondos públicos, lo que llamamos centros concertados, que son centros privados, pero que reciben una financiación por módulos, por grupos por aulas, por decirlo así, ¿no? Que son los conciertos. Entonces, a través de los conciertos, que son acuerdos entre la administración pública y ese centro para que preste ese servicio público educativo, pero lo presta el centro originalmente privado, o sea, un centro de iniciativa social, no estatal. Entonces, en la Constitución se reconoce esa posibilidad de que los centros reciban fondos públicos siempre que cumplan las condiciones que la ley exija. O sea, que evidentemente, si el Estado está financiando, tiene derecho a exigir algunos requisitos que tiene que cumplir ese centro, porque además el Estado sí que tiene una competencia que es la de homologar los títulos en el ámbito educativo. Por lo tanto, es lógico que pueda introducir algunos requisitos y que el centro de iniciativa social que quiera y que cumpla esos requisitos pueda recibir fondos públicos. Y a la vez se habla de que la educación tiene un objetivo, en nuestro artículo 27.2, el objeto del libre desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y los valores constitucionales, ¿no? Hay, algunos le llaman a eso un ideario educativo constitucional, a mí no me gusta llamarlo así, porque yo creo que eso no llega a una especie de obligación en el adoctrinamiento de los chicos y chicas, ¿no? Sino que es que tú tienes que procurar enseñar lo que dice la Constitución y que haya un mínimo de adhesión a los principios constitucionales, pero bueno, tienes que permitir que la gente sea libre y que pueda incluso discrepar de algún aspecto de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, ese artículo ha permitido leyes que han hecho más hincapié en la libertad de enseñanza, en la libertad de cátedra de los profesores, etcétera, y otras leyes más intervencionistas, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento crítico en España porque se acaba de aprobar una modificación de una ley, la ley educativa, la que llaman ley CELA, que en mi opinión está empezando a vulnerar ese acuerdo básico constitucional, porque está poniendo tantos requisitos a los centros concertados que la dimensión de libertad queda ahogada por la dimensión prestacional y mal entendida en el sentido de que el servicio público educativo lo tengo que prestar yo como Estado. Entonces, creo que volviendo al artículo 27 y volviendo al consenso constitucional, conseguiríamos salir de este atolladero. Y os lo digo porque os lo digo porque creo que es un ejemplo de cómo una Constitución tiene que recoger parte de lo que los distintos sectores que confluyen en esa Asamblea Constituyente pueden estar defendiendo y recoger las partes fundamentales para que al final haya un equilibrio básico del cual nadie pueda salirse, ¿no? Y he puesto el ejemplo de educación, perdón, porque me he extendido mucho, pero es que es un tema que me gusta, me preocupa y me preocupa mucho ahora en nuestro país, ¿no? Y espero que vosotros consigáis una solución parecida a nuestro artículo 27 y que permita, como digo, yo creo que hay que mantener el tema de la educación, hay que mantenerlo al margen de las contiendas políticas, porque si no, acaba teniendo muchos problemas, ¿no? Bueno, ese es un asunto que se me había quedado en el tintero y
quizá no... Bueno, y luego todo el tema de la democracia militante que he dicho antes también es muy interesante, pero si no nos extenderíamos mucho. O sea que, bueno, si quieres hazme cualquier otra pregunta, pero eso me interesaba dejarlo un poco En nuestro claro, país ¿no? se ha discutido mucho el tema educacional. Cada gobierno ha puesto acento en lo que le interesa, pero por lo menos lo que uno ve es que el texto constitucional se ha mantenido inalterado, pero la legislación ha cambiado. Hoy día se habla del prestador privado como colaborador de la función pública educativa. Entonces, va en la misma línea que tú mencionabas previamente. Eh, bueno, me ha parecido muy interesante la entrevista, las conversaciones. Sí, alguna materia que pueda quedar en el tintero tiene que ver con un tema contingente, el equilibrio de poder entre el Congreso y el presidente de la República. Lo menciono por una cosa práctica, que en nuestro país opta por reservar ciertas materias legislativas que solamente pueden iniciar su discusión parlamentaria si es que el presidente las manda los proyectos de ley. Por ejemplo, materias tributarias, materias de organización del Estado, etc. Y en el último Mm. tiempo el Congreso ha asumido esas materias como propias y el Congreso ha presentado proyectos que son de materia de competencia del presidente de la República. Ejemplo, Mm. el impuesto a los súper ricos, que es un impuesto que ha surgido a propósito de la pandemia, no solamente en nuestro país, sino que también en otros países, o por ejemplo indultos, o por ejemplo modificación del sistema previsional. No sé si es bueno establecer dentro de la Constitución alguna norma que diga la relación que tiene que tener el presidente con el Congreso y cómo hacerlo. A ver, bueno, ahí vosotros tenéis una diferencia con nuestro sistema, porque nosotros tenemos un sistema parlamentario de gobierno, ¿no? Y no hay una elección directa. Vamos, tenemos además una monarquía, pero ahí es evidente que yo creo que en un sistema presidencialista o en el cual hay dos focos de legitimidad democrática, uno es el presidente elegido democráticamente y luego, por otra parte, el Congreso elegido también democráticamente, la Constitución debería establecer un elenco competencial claro, ¿no? Porque si no, si la Constitución establece alguna reserva material para que el presidente tenga la exclusividad a la hora de algún tipo de iniciativa legislativa, yo no veo oportuno que el Parlamento pueda saltársela. Si la Constitución lo está estableciendo, evidentemente el Parlamento no podría hacerlo, ¿no? ¿Conviene o no que haya una reserva sobre una materia determinada? Bueno, a mí no me parece razonable. O sea, quiero decir, no creo, quizá en algunos aspectos muy críticos se pudiera mantener eso. Por ejemplo, en Francia, pues la parte de asuntos exteriores, o sea, el presidente tiene un papel muy fuerte en algunos aspectos, ¿no? En algunas materias, defensa, asuntos exteriores. Quizá algunos aspectos muy críticos podría ser, pero yo me resisto a limitar las facultades del Poder Legislativo, porque al final es el que tiene la función de hacer, o sea, digamos, la expresión de la voluntad popular a través de las leyes se expresa a través del Poder Legislativo. Eh, tengo mis dudas. Yo creo, o sea, desde luego, si en la Constitución se establece un sistema competencial claro y una reserva material en favor de uno o de otro, hay que respetarla. ¿Que conviene o no incluirla? No lo veo claro. O sea, yo creo que una cosa es que el presidente pueda tener, o el Poder Ejecutivo en general pueda tener, como pasa en muchos sistemas parlamentarios, una serie de prerrogativas que, digamos, le den preferencia sobre otros posibles operadores políticos a la hora del trámite legislativo, y otra cosa es excluir del todo que una determinada materia no pueda ser objeto de tramitación legislativa por parte del Parlamento. Me choca un poco, ¿no? Porque al final el Parlamento es quien debería tener la facultad de hacerlo. Otra cosa es que luego el presidente sí tenga, por ejemplo, la posibilidad
como pasa en Estados Unidos, ¿no? Aunque luego el veto pueda superarse, ¿no? Pero la posibilidad de vetar una determinada iniciativa. O sea, tiene que haber frenos y contrapesos, pero reservar estrictamente unas materias a uno o no al otro, lo veo, sobre todo en la iniciativa, lo veo complicado. No sé a ti qué te parece, pero yo no lo sabía, esto que me has contado, pero yo no lo incluiría porque eso podría ser objeto de conflicto. Yo sí podría incluir, o sea, sí se convendría incluir probablemente mecanismos de, como digo, posibilidad de intervención del presidente ante determinados proyectos legislativos, o yo qué sé, sí que hay un ámbito en el cual tradicionalmente ha tenido la exclusividad el poder de iniciativa, el poder ejecutivo, que es la ley de presupuestos, ¿no? Ahí sí, y que el poder ejecutivo fije cuál es el tope de los gastos públicos, aunque por ejemplo en Europa ahora todos los países están obligados también, o sea, ni siquiera el poder ejecutivo puede fijar eso unilateralmente, sino que tiene que llevar lo que llamamos nosotros techo de gasto, lo tiene que llegar a su órgano legislativo. O sea, el poder legislativo lo propone y el órgano legislativo lo acepta o lo rechaza, pero no lo decide unilateralmente el poder ejecutivo. Y esto es exigido por la Comisión Europea, es decir, que es una garantía también de que el Poder Ejecutivo actúa con unas ciertas controles, unas ciertas limitaciones, y hay una mayor confianza, digamos, en el Poder Legislativo porque se supone que recoge más la pluralidad de una comunidad política, ¿no?, que en el Poder Ejecutivo, que aunque haya sido elegido directamente, como pasa en vuestro caso, hay muchas personas que a lo mejor no han elegido a ese presidente y también tienen que verse representadas, y se ven representadas a través del Poder Legislativo. No sé si he sido claro o... Muy claro, Carlos. Bueno, Carlos, te queremos agradecer por esta entrevista muy claro, muy lúcida para nuestro proceso constitucional que se avecina. Y bueno, quedamos encantados de seguir en contacto contigo. Cualquier cosa que tengamos hacia adelante te vamos a ir informando, sobre todo cómo se va viendo esta nueva constitución y sobre todo cómo la academia está influyendo en este proceso constitucional. Sí, estáis siendo ahora mismo el centro de atención, yo creo que de todo el mundo, porque hay observadores, se han creado observatorios constitucionales en todas partes. En Italia, por ejemplo, tengo muchos colegas, amigos que están también mirando a Chile con muchísima atención, ¿no? Así que ojalá que todo vaya bien y nada, quedo a vuestra disposición.